el Señor de grande gloria. A Él no le sorprende nada, lleva el control en sus manos. De la misma forma, mis hermanos, de la misma manera, el rey David ya era un hombre viejo. Ya le faltaba las fuerzas para poder seguir al frente del pueblo de Israel. Y entonces llegó el momento en que debía de dejarle el legado del reinado a su hijo Salomón, tal como Jehová su Dios se lo había indicado. Pero mis hermanos, aquí podemos ver otra vez. El rey David no le soltó el ministerio a Salomón hasta que ya llegó el momento de su partida. 3 ejemplos de las transiciones ministeriales en el Antiguo Testamento. Ahora vamos al Nuevo. Por si todavía usted sigue pensando que eso nada más era en el Antiguo Testamento. No, mis hermanos, no, Dios no ha cambiado. Vea. Obras del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. La transición de Jesús y sus apóstoles. ¡Wow! Ahí sí no nos van a quedar dudas, hermanos. Vamos a comprender por palabra de Dios, por revelación del Espíritu, que hay muchas cosas que en estos tiempos se han estado haciendo fuera de su voluntad, fuera del orden espiritual bíblico. Lo antibíblico no es de Dios. Lo antibíblico Dios no lo aprueba. Lo antibíblico Dios lo rechaza. Y eso lo debemos de entender todos los que nos hacemos llamar hijos de Dios y que de alguna manera tenemos una labor en el ministerio, una encomienda en el ministerio. Mis hermanos, mis amigos, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que merece respeto, un Dios que merece que nosotros le obedezcamos y que no ignoremos el orden bíblico, que no ignoremos las instrucciones bíblicas, lo escritural bíblico, la forma o la manera en que Dios estableció para su estructura ministerial. Marcos capítulo 1, versículo 1 al 9. Llegó el Señor Jesús a Nazaret de Galilea para ser bautizado por su primo Juan en el río Jordán. Antes de comenzar el Señor su ministerio, primero tuvo que ser bautizado. Esa es otra enseñanza también. Nadie puede empezar ministerio de acuerdo al orden que Jesús nos enseñó, seguir sus propias pisadas. Él antes de empezar su ministerio, primero tuvo que ser bautizado. Nadie debería, considerando esta escritura, este ejemplo, nadie debería tomar ministerio sin antes ser bautizado en el nombre de Jesucristo. El ejemplo del Señor, el testimonio del Señor, que es el espíritu de la profecía, el testimonio de Jesús. Amén. Ahora, Marcos capítulo 1, versículo 12. El Espíritu lo impulsó y lo llevó al desierto para que ahí fuera tentado por 40 días y 40 noches por el diablo. Después de ser bautizado le llegó la tentación, el momento de la prueba, para que viniera su crecimiento, para que fuera, bueno, yo no uso mucho esa palabra que se utiliza mucho, que empoderado. Yo más bien digo, para que pudiera recibir la unción, el ungimiento del Espíritu, y para que pudiera descender todo victorioso para dar de gracia lo que de gracia había recibido. Sabemos que Jesús es Dios, pero nos enseñó paso a paso cómo es que el hombre puede llegar a ser ungido, cómo es que el hombre puede llegar a recibir la llenura del Espíritu. Primero se bautizó, después se metió en ayuno y oración, resistió al diablo, lo venció con la palabra,
Y después bajó victorioso a dar de gracia lo que de gracia había recibido, a mostrar lo que había adquirido, lo que había recibido por esa victoria que obtuvo. Ahora, vamos paso a paso. Mateo capítulo 4, versículo 4 al 11. Pasados los 40 días y las 40 noches de ayuno, Jesús tuvo hambre y eso lo intentó aprovechar el tentador. Ya sabemos la historia. Si eres hijo de Dios, lánzate, que al cabo que dice la escritura, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, lánzate, que al cabo a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Haz que esas piedras se conviertan en pan. El Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por último le tuvo que decir, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y lo venció con la palabra. Con la palabra venció a Satanás. Amén. Otra enseñanza también para nosotros poder vencer los ataques diabólicos, los ataques espirituales con la palabra, con el ayuno y con la oración. Son las 3 herramientas o las 3 armas poderosas que el cristiano debe de usar para defenderse de los ataques diabólicos demoníacos. La palabra, el ayuno. Amén. La palabra, el ayuno, son 2 armas poderosas. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Con la palabra lo venció. Pero bueno, ese es otro tema. Lucas capítulo 6, versículo 13. Por eso les digo, debe haber mucha palabra en los mensajes. Lucas capítulo 6, versículo 13. Siendo de día, el Señor Jesús salió en busca de sus discípulos y encontró a 12. Ya había pasado que Jesús había ido a ser bautizado por Juan. Después el Espíritu lo llevó al desierto, fue tentado, venció al tentador, descendió haciendo milagros y prodigios, sanaba a los enfermos, a los leprosos, a la gente que se encontraba, pero ahora llegó el tiempo. Recordemos que el Señor Jesucristo estuvo 3 años y medio en la tierra con su ministerio. Es verdad, estuvo 30 y tantos años en la tierra, pero no ejercía ministerio. Creció como un niño, se desarrolló como un jovencito, después como un adulto, hasta que llegó el tiempo, un poco más de los 30 años, cuando ya él comenzó a ejercer su ministerio. Pero él sabía que solamente iba a estar ejerciendo su ministerio por 3 años y medio, y que después tenía que regresar a su trono, pero tenía que dejar a alguien o a algunos encargados para que siguieran adelante con la obra que él ya había comenzado y para que pudiera seguir avanzando. Y aquí podemos ver Mateo capítulo 10, versículo 2 al 4. Estos son los nombres de los 12 apóstoles que primero fueron discípulos: Simón Pedro, Andrés, su hermano Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Aquí todavía está Judas. Pero bueno, seguimos adelante. Poco a poco los voy llevando a donde podemos llegar a la transición ministerial entre Jesús y los discípulos o los apóstoles. Y vamos a ver que es algo similar a lo que pasó en el Antiguo Testamento. Lucas capítulo 24, versículo 4. Jesús le hizo saber a sus discípulos que en un futuro les iba a enviar la que sería la promesa del Padre. Por tanto, les aconsejó que no salieran de la ciudad, no hasta que fueran investidos del poder de lo alto, la llenura del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Esa fue la encomienda del Señor. Le dijo a sus discípulos que después de que Él se fuera, les iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Y todos sabemos
por la misma palabra que eso aconteció. Amén. Pero antes de llegar a eso, les hacen la promesa. En Lucas 24:4 les hacen la promesa. Y vamos a ver que en Juan capítulo 20, versículo 22, comienza el cumplimiento de la promesa. Entonces el Señor Jesús sopló sobre de ellos, sus discípulos, y les dijo: reciban el Espíritu Santo. En Juan capítulo 20, versículo 22, el Señor hace una obra y sopla sobre de ellos. Estaban ellos ahí reunidos, estaban en persecución. El Señor llegó hasta donde estaban ellos ahí reunidos, escondidos en un lugar. Él llegó y dice que las puertas estaban cerradas, pero a Dios no lo detiene ni una pared. Él entró, se plantó, se paró frente a ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Cuando sopló sobre de ellos. Mis hermanos, ahí recibieron el Espíritu, mas no el ungimiento. Son dos pasos. Ellos ahí recibieron el Espíritu porque Jesús sopló. Recordemos que el Espíritu es soplo. El soplo del Espíritu. Ellos lo recibieron, mas no fue el ungimiento ahí. ¿Por qué? Porque ahí les dijo claramente: pero les aconsejo que no salgan de la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto, la llenura del Espíritu. Y eso, mis hermanos, vino ocurriendo en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4. A la llegada del día de Pentecostés se encontraban ahí todos juntos y en común acuerdo, y fueron sorprendidos con un estruendo que se parecía a un viento recio que vino del cielo, el cual al soplar llenó toda la casa donde estaban sentados. A todo esto le siguió la aparición de lenguas repartidas como de fuego, y éstas se asentaron sobre cada uno de ellos. Así fueron todos llenos del Espíritu Santo, el cual al recibirlo les provocó a hablar en otras lenguas, esto según lo que el Espíritu les daba que hablasen. Una manifestación poderosa del Espíritu. Pero mis hermanos, todo eso está bien. La manifestación poderosa del Espíritu, el hablar en otras lenguas, algo maravilloso, algo poderoso, todo eso está bien. Pero aquí lo importante, mis hermanos, es la transición ministerial. El Señor Jesús les delegó ministerio. No dejaron de ser discípulos para convertirse en apóstoles hasta que el Señor terminó su ministerio, y entonces ocurrió la transición. Terminó Él y se quedaron ellos. Terminó Él y comenzaron ellos. En otras palabras, haciendo alusión o valor al Antiguo Testamento. Elías terminó y Eliseo comenzó. Moisés terminó y Josué comenzó. David terminó y Salomón comenzó. Jesús terminó y los apóstoles comenzaron. Por eso, mis hermanos, sé que muchos no van a estar de acuerdo, pero gloria a Dios por los pocos que reciban la palabra, el consejo, la instrucción. En tu iglesia no puede haber tantos pastores. Solo un pastor, un buen pastor es suficiente. Si quieres que tu hijo sea pastor, ok, delégalo, pero correctamente como manda la Biblia, no nada más de palabra, de dientes para afuera, no, bíblicamente debe de ser ungido y preparado, debe de ser ungido y presentado públicamente delante de toda la congregación, cumpliendo con el mandato de Dios. No puedes violar eso, no debes de brincarte eso. Agarra a tu hijo si quieres, está bien. Úngelo con aceite delante del pueblo, junto con los ancianos de la iglesia, y después mándalo, delégalo a que vaya a la orilla de la ciudad o a otra ciudad a abrir una nueva puerta, una nueva oportunidad de bendición. Amén.
O si quieres que Él sea tu sucesor, entonces espera el tiempo de Dios a que tú termines para que después Él se quede en tu lugar. Ese es el orden de Dios. Esa es la manera en que se deben de llevar a cabo, amén, las transiciones ministeriales. Dios no ha cambiado. Por eso me atrevo a decirte en el nombre de Jesús, que si tú estás haciendo las cosas de otra manera, aunque tengas a tu hijo como pastor, delante de Dios no lo acepta. Delante de Dios Él no es pastor. Delante de Dios Él solamente está esperando el tiempo de su transición. Si lo quieres en tu congregación, tienes que esperar el tiempo de Dios. Cuando tú termines, comienza Él. Si quieres que ya comience, envíalo a otro lugar para que Él comience. Apóyalo. Pero no te conviertas en alguien antibíblico nada más por darle derecho a tu sangre, derecho a tus sentimientos. No. Aquí está la palabra. Esto es delicado, mis hermanos. Esto es delicado. Es la voluntad de Dios. Mayormente, si tienes en tu iglesia a otro pastor y que nomás de dientes para afuera, nomás de palabra, pero nunca lo has presentado delante del pueblo para ungirlo con aceite y decir: te delego ministerio en el nombre de Jesús. Entonces, mucho menos Dios acepta a esa persona como pastor, porque te estás violando el orden, porque estás violando un mandato de Dios. Delante de ti puede ser un pastor, delante de los ojos de los que están ahí, faltos de entendimiento, faltos de sabiduría, faltos de visión, sí lo pueden aceptar como un pastor, pero Dios no. Dios no, porque Dios no puede ser burlado. Ahí está su palabra para hacer las cosas como Él dice, mis hermanos, mis amigos, por favor. Eso es el orden de Dios. ¿Por qué Dios me está dando este mensaje este día? No lo sé. Pero eso es así. Ahí está claro. Yo no estoy inventando nada. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Ahora, si dejamos a un lado a Jesús, porque dicen, es que Él era Dios. Ok, el apóstol Pablo. Cuando él y Bernabé comenzaron su ministerio, ¿por qué no los pusieron a pastorear en la iglesia de Jerusalén? ¿Por qué el Espíritu Santo les dijo: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio? Y oraron por ellos, los ungieron con aceite, impusieron sus manos y los enviaron. Los enviaron fuera de la iglesia de Jerusalén para que fueran a cumplir su ministerio a otro lado. Y luego Pablo también, cuando llegó el momento de delegarle a Tito, a Timoteo y a otros hombres que tenía él de parte de Dios, ¿qué hizo? No puso a Tito y a Timoteo en la misma iglesia, no, mis hermanos. Puso a Tito en una iglesia, puso a Timoteo en otra, puso a cada uno de los hombres que Dios le estaba mostrando, los puso en diferentes iglesias. No cometió el error que muchos están cometiendo ahora de poner pastores y pastores, mayormente cuando son sus familiares, en la misma iglesia. Eso no hizo el apóstol Pablo, eso no hizo Jesús. Entonces, mis hermanos, el orden ministerial, la transición ministerial tiene un orden. Y la voluntad de Dios es que se respete. Porque por eso es que hay mucho pueblo engañado. Por eso es que hay muchas iglesias desordenadas. Porque los dirigentes de las iglesias no respetan el orden de Dios. Se les hace tan fácil, tan sencillo, porque dicen: ya somos inteligentes, ya tenemos experiencia, tenemos un pueblo grande que nos acepta, un pueblo grande que recibe la palabra, un pueblo grande que nos obedece. Pero, mis hermanos, entre más grande sea el pueblo, más grande es tu responsabilidad delante de Dios y le vas a tener que dar cuentas. Le vas a tener que dar cuentas. Y qué mejor que lo hagas desde ahora, antes de que sea demasiado tarde. Porque el Señor dijo: si es verdad, obedecer a vuestros pastores, porque ellos darán cuentas por vuestras almas. Ustedes van a dar cuentas a Dios por las almas. Y también el Señor dice:
que debemos de analizar cuál sea el testimonio para poder entonces imitarlos, imitar su fe. Mis hermanos, esto es delicado. Este es el Evangelio de Cristo. Es una línea delgadita que bien fácil romperse. Debemos de ser bien sabios, bien astutos, despiertos espiritualmente, para no caer en lo antibíblico, mis hermanos, mis amigos. Es la voluntad de Dios.